Dice así Colosenses capítulo 3, versículos del 18 al 4:1. Dice así: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas al que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. No hay acepción de personas. Y estos versículos nos presentan una nueva sección de Colosenses. Se dirige a los miembros del hogar y a los roles particulares que cada uno de esos miembros deben cumplir. Esta sección reposa en el párrafo anterior que vinimos estudiando por bastantes domingos. En el párrafo anterior vimos cómo el creyente que está vestido con el nuevo hombre, pues tiene unas nuevas maneras de vivir. Deja atrás el vestido viejo de pecado y se pone un nuevo vestido basado en Cristo Jesús. Y ese es el fundamento para ahora, lo que Pablo nos va a decir de cuáles son las responsabilidades que debemos cumplir en el hogar. Ser creyente, estar vestido con el nuevo hombre es fundamental para poder cumplir las responsabilidades en el contexto del hogar. Tal vez a algunos les parecerá curioso la inclusión que hace aquí la escritura, que hace el apóstol Pablo, de los siervos o de los esclavos en esta serie de instrucciones para el hogar. Puede parecernos algo raro, pero no para los lectores originales, porque en la época del primer siglo, los esclavos a menudo eran parte integral del hogar antiguo y sirviendo en la casa de diferentes maneras. Por lo tanto, lo que va a hacer el Espíritu Santo a través de Pablo es mostrar cuál es el diseño divino para cada uno de los miembros que hay en la familia y en la sociedad. Algo importante de este párrafo es la repetición de la razón para cumplir con cada responsabilidad. ¿Cuál es la razón que Pablo usualmente está colocando ahí con la que debemos, cumplir cada responsabilidad? Ahí se ven las frases como conviene en el Señor, versículo 18, porque esto agrada al Señor, versículo 20, temiendo a Dios, versículo 22, o también que se deben cumplir como para el Señor. Y todo esto nos muestra que es el Señor el punto de referencia aquí. Nuestro Señor Jesús es el punto de referencia para cumplir lo que tenemos que cumplir en el hogar. La conducta cristiana está motivada y está determinada por Cristo. Y el creyente debe traer toda la vida, toda su vida, bajo el señorío de Cristo. Por lo tanto, la verdad que se ha hablado en toda la epístola de que Cristo es el único y todo suficiente Salvador y que es la fuente de la vida del creyente, será ahora aplicada a los miembros del hogar. Será aplicada ahora a nosotros. Si Cristo es todo suficiente, si estamos completos en Cristo, pues eso tiene que demostrarse ¿en dónde? En la casa. En la casa. En la casa. Y esto tiene una importancia particular. Pues, y escúchenme bien todos, en ningún otro lugar debe ser tan evidente que soy seguidor de Cristo como en el hogar. En ningún otro lugar debe ser tan evidente que soy seguidor de Cristo como en el hogar. Alguien dijo una vez que en el único lugar donde me puedo gloriar de ser cristiano es en mi casa. El único lugar donde me puedo gloriar de ser cristiano es en mi casa. Es adentro del hogar donde más se debe ver la fe del creyente. Adentro de mi casa. No se puede dar buen testimonio de que el cristianismo es la verdad si el creyente es incapaz de cumplir con lo que Dios le manda en su casa. No se puede dar buen testimonio si estamos dando un mal testimonio en nuestros hogares, con nuestras esposas, esposos, con nuestros padres, con nuestra familia. No se puede dar buen testimonio de que el cristianismo es la verdad si el creyente es incapaz de cumplir con lo que Dios le manda en su casa, en su hogar. En su hogar. El único lugar donde usted se puede gloriar de que es cristiano es en su casa. Ahí tiene que ser.
Y en este pasaje, Pablo lo que va a hacer es darnos instrucciones breves y directas, claras, sobre el andar cristiano en el hogar a las esposas, a los esposos, a los hijos, a los padres, a los siervos y a los amos. Coge estos tres pares de instrucciones a estos diferentes ambientes de nosotros, ¿no? Esposas y esposos, hijos y padres, porque los hijos también tienen una responsabilidad al igual que los padres, y los siervos y los amos. Con respecto al grupo final, aunque las casas de hoy en día no tienen siervos ni amos como en aquella época, estas relaciones sí son aplicables a la esfera laboral. El amo de hoy podríamos decir que es el jefe y el siervo es el trabajador. Y como sabemos, el trabajo es una esfera de suma importancia en donde demostramos que somos seguidores de Cristo. Definitivamente, ese es otro lugar en donde demostramos correctamente si estamos siguiendo al Señor. Tristemente hay muchos cristianos que son un mal testimonio en sus trabajos, por diferentes razones. Y muchas personas dicen, si así es un cristiano, pues no quiero ser cristiano. ¿Por qué? Por nuestro mal testimonio en el trabajo. Y eso es muy importante entender todo este concepto que hoy nos va a hablar la palabra de Dios. Hoy solamente vamos a estudiar la primera instrucción. ¿Listo? Hoy estudiaremos la primera instrucción que Pablo da aquí, y es la instrucción ¿a quién? ¿Por dónde empieza? Por la esposa, exactamente. De hoy en 8 vamos a hablar sobre el esposo. Bueno, acuérdense que aquí vamos versículo tras versículo, y ese fue el orden que el Espíritu Santo dio. Así que vamos a empezar por la esposa. ¿Listo? Vamos a ver cuál es la responsabilidad principal de la esposa y cómo debe cumplirla. ¿Cuál es la responsabilidad principal de la esposa y cómo debe cumplirla? Así que leamos una vez más el versículo 18. Dice así: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor. Este versículo no es difícil de entender, ¿o sí? Está clarito, ¿cierto? Es difícil de obedecer, pero no es difícil de entender. ¿Les habla a quiénes? A las mujeres casadas, no a las solteras. Y les dice que estén sujetas a vuestros maridos. La palabra estad sujetas, y traigo a colación la palabra original en el griego, hipotás, es una palabra compuesta en el original, que podría traducirse bajo, hipo, y orden tas, bajo orden, digámoslo así, el significado literal, bajo orden, es lo que significa estar sujetas. La manera como está escrita aquí es un mandamiento, usted dice estad sujetas, es un imperativo, y se escribe de una manera que significa someterse a sí mismo, y encierra la idea de ponerse a sí mismo bajo la autoridad de otro. O sea, ponerse a sí mismo bajo la autoridad de otro, pero escúcheme bien, no por imposición, sino por voluntad propia. No por imposición, sino por voluntad propia. El término se utiliza en diferentes versículos en el Nuevo Testamento, en donde se manda voluntariamente a ponerse uno mismo bajo la autoridad o la dirección de alguien o de algo más. Como por ejemplo, cuando Jesús se sujetó a la autoridad de sus padres. ¿Se acuerda? Lucas capítulo 2. Ahí dice que él se sometió voluntariamente a la autoridad de José y María. O cuando se refiere a la sumisión de los creyentes a los mandamientos de la ley de Dios en Romanos 7. O también cuando se le dice a la iglesia que debe someterse a Cristo en Efesios capítulo 5. Todas estas palabras hablan de un sometimiento voluntario. ¿Por qué? Porque Dios lo está mandando. ¿Qué es la sumisión entonces? La sumisión que Dios le manda a la esposa a tener involucra la disposición voluntaria de reconocer y ponerse bajo la guía, la autoridad y el liderazgo de su esposo. Es la disposición voluntaria de reconocer y ponerse bajo la guía, la autoridad y el liderazgo de su esposo. Eso es lo que nos presenta la Escritura de lo que es la sumisión. Y alguien diría, ¿pero qué? Un momentico. Como decimos, barájemela más despacito. Bueno, aquí vamos a barajarla más despacito, porque escuchar esto hoy en día se hace extraño, ¿cierto? Hasta raro. Tanto que ha sido puesta en tela de juicio hasta por personas que dicen que son creyentes, que son cristianos. Muchos debaten que las enseñanzas de Pablo en este tema no son inspiradas por el Espíritu Santo, sino que reflejan una actitud hacia las mujeres de corte chauvinística y que tiene un trasfondo rabínico como el que tenía Pablo. Otros
afirman que la enseñanza de la sumisión es de índole cultural y que por lo tanto no es aplicable a nuestra sociedad actual. Eso pasó hace 2000 años, no lo podemos aplicar hoy en día. Sin embargo, ninguno de estos críticos sostendrían la declaración que Pablo hace en el versículo siguiente, que es cultural, que los esposos deben amar a sus esposas. Eso sí no es cultural, ¿cierto? No, entonces el versículo anterior tampoco es cultural. La objeción principal, obviamente, en contra de la sumisión de las esposas a sus esposos, está basada en un concepto no bíblico de igualdad. Muchos critican este mandamiento porque está basado en un concepto no bíblico de igualdad. Se asume que para que las esposas sean iguales, deben tener la misma autoridad y la misma función de sus esposos. Se asume. Pero este mandamiento a las esposas y todos los demás mandamientos que se hallan en esta sección y en toda la Escritura no son producto de la cultura o del momento histórico. No, eso es producto ¿de qué? De la palabra de Dios que vive y permanece exactamente para siempre, no para un momento específico, para siempre. Dios estableció los roles para el hombre y la mujer desde la creación. Y la responsabilidad de la mujer de someterse está dada por Dios desde que fue creada. Vaya conmigo al principio, a Génesis capítulo 2, del 18 al 22. Génesis capítulo 2, del 18 al 22. Dice así: Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Hasta ahí. En estos versículos vemos que está implícito que la mujer debe someterse, y no solo implícito sino explícito, y ya lo voy a explicar, que la mujer debe someterse al liderazgo de su esposo, dado que fue creada como ayuda idónea, ayuda idónea. La palabra traducida ayuda, y es muy importante entender, quiere decir compensar lo que falta de fuerza. Eso es lo que significa la palabra ayuda. Compensar lo que falta de fuerza. El concepto tal vez de un compañero ideal podría traducir mejor esta idea. Eva fue creada como una compañera ideal para el hombre. De hecho, esta palabra ayuda se utiliza para referirse a Dios, señalando que Él es nuestra ayuda. Miren lo que dice Salmo 115 del 9 al 11. Salmo 115 del 9 al 11. Cómo la Escritura se refiere al Señor como ¿qué? Como ayuda. También una ayuda, pues, idónea. Dice Salmo 115 del 9 al 11. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Ciertamente no veríamos a Dios como un ayudante subordinado a los hombres, ¿o sí? No. Dios no es un ayudante subordinado a los seres humanos. Ni tampoco deberíamos entender el papel de ayuda en la mujer como una posición de servilismo. ¿Listo? Tampoco lo deberíamos entender de esa manera, que a veces se ha malinterpretado. La mujer es creada como una ayuda, pero eso no quiere decir que ella sea inferior al hombre. No. El rol, y escúchame bien, el valor no es lo mismo. El rol y el valor no es lo mismo. No. Una cosa es el rol o la función que tiene la mujer dentro del matrimonio y otra cosa es el valor que tiene. ¿Y cuál es el valor que tiene la mujer? El mismo del hombre. Igual, porque los dos fueron creados a imagen de Dios. Los dos son igual de importantes, igual de valiosos. El rol y el valor no son lo mismo. Además, el versículo en Génesis capítulo 2 dice que la mujer fue creada ¿para qué? Fue creada como ayuda idónea para él. Le haré ayuda idónea para él. Y esto significa literalmente según lo contrario de él, según lo opuesto a él. Es decir,
que la mujer fue creada como un complemento apropiado para el hombre, un complemento apropiado para el esposo. Eva no fue creada encima o debajo de Adán, de ninguna manera. Ella, ¿qué? Lo complementaba. El hombre y la mujer son como dos piezas de un rompecabezas que encajan siendo diferentes y encajan perfectamente y contribuyen a una totalidad perfecta. Por eso es que cuando usted estudia la Biblia bien, usted se da cuenta que la Biblia se opone a los errores de la dominación pecaminosa masculina y se opone a la subyugación que vemos en muchas culturas machistas. No, la Biblia no avala eso. Nadie debe sentirse orgulloso o superior porque es hombre y nadie debería sentirse decepcionado o inferior porque es mujer. No, para nada. Si Dios nos ve como iguales en valor, eso establece para siempre la cuestión del valor personal que tenemos delante de Dios. Y Dios nos ve como iguales a todos en valor. Pero entienda esto, la igualdad en valor no implica igualdad en función. ¿Listo? Queridas hermanas, la igualdad en valor no implica igualdad en función. Hombres y mujeres tienen diferentes roles en la relación. Hombres y mujeres tienen diferentes roles en la relación. Y esto se ve en el Nuevo Testamento, en otras relaciones, en donde las personas son iguales mientras uno se somete a otro. Y el ejemplo más claro de esto lo podemos ver en ¿quién? En Cristo, que decidió someterse al Padre. Mire lo que dice 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice así, que también habla de la mujer y del hombre. Dice 1 Corintios 11, 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza ¿de quién? De Cristo. ¿Qué ve usted ahí en ese texto? ¿Qué ve? 3 diferentes jerarquías, digámoslo así. Pero porque Dios sea la cabeza de Cristo, Dios Padre sea la cabeza de Cristo, ¿implica que Dios es más valioso o que Cristo es menos valioso que Dios Padre? De ninguna manera. Son igual de valiosos, igual de valiosos. La igualdad en valor no implica igualdad en función, entienda eso. Dios el Padre y Dios el Hijo son iguales, pero el Padre es la cabeza de Cristo y la sumisión de Cristo no lo degrada para nada. Sino antes, el Cristo siempre quiso hacer la voluntad de su Padre, siempre quiso agradar al Padre. ¿Recuerda Getsemaní? Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. La sumisión de Cristo nunca degradó al Señor. De la misma manera, queridas hermanas, la sumisión de una esposa no implica que su rol es menos importante que el de su esposo. No lo implica. Su rol es vital para el propósito final de tener un matrimonio que glorifique a Dios. Ese es el punto. Su rol es vital porque el propósito final no es ella misma, no es su esposo, sino es ¿qué? La gloria de Dios. Ese es el propósito final de nuestros matrimonios. Y esta responsabilidad de la mujer que comienza en Génesis, la vemos en otros versículos en la Escritura. Quiero mencionar 2. Vamos, en primer lugar, a Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24. Efesios 5, 22 y 24. Dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ese es el primer versículo. Y el segundo versículo, vaya conmigo a Primera de Pedro, ahí más a la derecha, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1. Dice así, dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Una vez más, le dice a las esposas que ¿cuál es su responsabilidad principal? Estar sujetas a vuestros esposos.
Algo que es importante decir es que la exhortación de Pablo a las esposas está en el contexto del amor del esposo hacia ella. Como lo va a afirmar el siguiente versículo en Colosenses 3:19 que dice: maridos, amad a vuestras esposas. A las esposas no se les pide que se sometan a una autoridad impersonal ni despreocupada. En cambio se les pide someterse al hombre con quien comparten una relación personal, una relación íntima y una relación vital. Cuando una esposa se somete al liderazgo amoroso de su esposo y obedece el plan de Dios para su vida, tanto ella como su esposo ¿qué? Se sienten plenos y buscan cumplir el propósito principal de glorificar a Dios. Ahora, todo esto está muy bien, pero ¿cómo se ve esto en la práctica? ¿Cómo vemos esto en el día a día? Y para responder esto empezaré diciendo algunos errores con respecto a cómo es entendida la sumisión. Algunos errores cómo es entendida la sumisión bíblica. Luego diré algunas maneras como sí se debe entender la sumisión bíblica, porque esto nos ayudará a tener claridad de cómo se pone este mandamiento para las hermanas en práctica. ¿Listo? Entonces, algunos errores, ¿cuáles son? Algunos piensan que la sumisión, o más bien, lo voy a decir de esta manera, la sumisión no significa que la esposa es una esclava. ¿Listo? La sumisión no significa que la esposa es una esclava. De hecho, la esposa nunca es tan libre como cuando está en sumisión a su esposo. ¿Sabe por qué? Porque entonces tiene la libertad para llegar a ser todo lo que Dios quiere que sea. Por eso. Este mandamiento y los mandamientos de Dios, todos los mandamientos de Dios, a veces se malinterpretan y se confunden diciendo que no es que me esclavizan, no es que no me dejan hacer lo que quiera, pero eso es un mal entendimiento de este y de todos los demás. Cuando Dios nos manda algo, tenemos toda la libertad para hacer todo lo que Dios quiere que seamos. Y este es el caso. La sumisión no significa que la esposa es una esclava. Eso es lo primero. Lo segundo, la sumisión no significa que la mujer jamás abre su boca. Bueno, no significa que la mujer jamás abre su boca. Algunos piensan equivocadamente que una mujer es sumisa si no opina ni da consejos. Pero esto es más que un mal entendimiento del rol que Dios le dio a la mujer. Y es algo que no está en la Escritura, para nada. Miren lo que dice Proverbios capítulo 31, versículo 26. Vaya ahí, por favor. Proverbios capítulo 31 y 26. Y recuerde que Proverbios capítulo 31, esa sección nos habla de una mujer que virtuosa, una mujer piadosa, una mujer que cumple los mandamientos de Dios. Y miren lo que dice Proverbios capítulo 31, versículo 26. Dice así, que la mujer ¿qué hace? Abre su boca con sabiduría. Claramente, ¿no? Y la ley de clemencia está en su lengua. De hecho, un esposo buscará el consejo de su esposa. Buscará el consejo de su esposa para las decisiones que deban tomar diariamente o las decisiones trascendentales. Pero claro, la sumisión no significa que la mujer jamás abre su boca y que haya un hombre que diga, usted calladita, no hable, porque no, nunca, ¿no? Mucho cuidado. Obviamente esto también va para los hombres, que malentienden cómo una mujer debe someterse y cumplir este mandamiento. La sumisión no significa que la mujer jamás abre su boca. Tercero, la sumisión no significa que la esposa es una flor de adorno que deja que sus habilidades queden adormecidas, como un florero. No se trata de eso. No significa que la esposa es una flor de adorno, un florero que deja sus habilidades adormecidas. Tal vez uno de los textos que más contradicen estos versículos es también Proverbios 31, cuando se habla de esta mujer virtuosa. Y si usted está ahí en Proverbios 31, leamos versículos del 13 al 19. Miren lo que dice versículos del 13 al 19. Dice así, la mujer busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader que trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios
y su lámpara nos apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Todo este tipo de descripción de la mujer muestra que habilidades de la mujer, talentos que tiene la mujer, dones que tiene la mujer, y los pone ¿qué? Al servicio. Los pone al servicio. En todo este poema, que es un poema en honor a la mujer, se ve claramente cómo la mujer de Dios pone sus habilidades en armonía con el rol que Dios le ha dado. Ese es el punto. La mujer de Dios pone sus habilidades en armonía con el rol que Dios le ha dado de edificar su hogar y de ayudar a su esposo, de ser ayuda idónea a su esposo. Y esto no significa que todo lo que hace deba estar directamente relacionado con su marido. No, tampoco significa eso. Pero sí significa que jamás hace algo en detrimento de su esposo o que la obligaría a descuidar su ministerio principal de ayudar a su esposo y de edificar su hogar. Eso sí es lo que significa. No significa que todo lo que hace deba estar directamente relacionado con su marido, pero sí significa que jamás hace algo en detrimento de su esposo o que la obligaría a descuidar su ministerio personal de ayudar a su esposo y de edificar su hogar. Eso es lo tercero. Por último, la sumisión no significa, ya lo hemos hablado, pero es necesario colocarlo, que la esposa es inferior al marido. ¿Listo? Un pasaje que no lo mencioné antes, pero es importante ahora. Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Dice así Gálatas capítulo 3, versículo 28. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este versículo no habla de los roles dentro del matrimonio, sino que habla de que todos somos iguales si tenemos a Cristo. Por eso ahí dice que ahí no hay diferencias ni de raza, ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ni sociales, ni de género, no hay varón ni mujer. ¿Por qué? ¿En qué punto? En que todos somos iguales en Cristo. ¿Listo? Entonces, la sumisión no significa que la esposa es inferior al marido. La sumisión de la esposa en ninguna manera implica inferioridad, para nada. En cambio, enseña ¿qué? La necesidad de un orden y de una estructura. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, orden y estructura, de compartir las responsabilidades en el hogar. Bueno, ahora, ¿qué es la sumisión bíblica? Ya hemos hablado muchos, pero quiero resumirlo en 3 puntos. En primer lugar, es la responsabilidad de la mujer de someterse. Es la responsabilidad de la mujer de someterse. Y escúchenme bien, hombres. Los miro a los ojos. A los hombres casados y a los que no están casados y que estarán casados. En ningún lugar de la Escritura se dice que el esposo deba lograr la sumisión de la esposa. En ningún lugar de la Escritura se dice eso. No. El hombre no tiene el derecho de decirle a su esposa, usted tiene que someterse a mí. ¿El mandamiento a quién es? A la esposa. Se le manda a la mujer que sea sumisa. Es su responsabilidad. No es responsabilidad del hombre. Como dijimos antes, la sumisión es una decisión ¿qué? Voluntaria. Una esposa debería elegir seguir el liderazgo de su esposo por amor y respeto al Señor. Un esposo no está llamado a forzar a su esposa a someterse. No. Está en contra de la palabra. Ahora, si ella resiste su liderazgo, él debería apelar a ella de una manera amable, de una manera amorosa, exhortándola como a otra hermana en Cristo, diciéndole, creo que no estás cumpliendo tu deber, tu obligación delante de Dios. Y si continúa, ore más. Y sea usted un mejor esposo. Y sea usted un mejor esposo. Bueno, no sea un peor esposo, sea un mejor esposo. De eso se trata. ¿Listo? Entonces, lo primero es eso. Es la responsabilidad de la mujer de someterse. Segundo, la sumisión de la esposa debe ser algo continuo. Algo continuo. El mandato de someterse a la esposa debe ser una acción continua. Así como cualquier mandato de la palabra, la esposa no puede darse licencias o excusas
para dejar de obedecer la voluntad de Dios en algunos momentos de su vida. No puede decir, no, espere, me doy unas vacaciones de mi sometimiento. Voy a echar aquí un rolling. No, no, debe ser continua. La sumisión ha de ser el estilo de vida de la esposa. Ha de ser el estilo de vida de la esposa. ¿Por qué? Porque es una actitud interna. Porque lo busca hacer. Entonces la sumisión, queridas hermanas y hermanos, debe ser continua. Por último, la sumisión de la esposa, y ya lo he mencionado, pero quiero concluir con esta parte. La sumisión de la esposa es un mandamiento, no es una opción. Ya mencioné algo ahorita, pero la sumisión no ha de basarse en la forma que la trata su esposo. ¿Listo? No. O en las habilidades o el estado espiritual de su marido. Usted, mujer, no obedece si su esposo obedece. No. No. Entonces no pago impuestos porque el gobierno es un gobierno que no hace bien su trabajo. No. Usted tiene que pagar impuestos. ¿Cierto? La sumisión es un mandato, y escúcheme bien, querida mujer, es un mandato a Dios, no es un mandato a su esposo. ¿Listo? La sumisión es un mandato a Dios, no a su esposo. Esto en ocasiones es difícil, claro que es difícil. ¿Sabe por qué? Porque aun cuando la sumisión es parte del diseño de Dios, puede ser duro ponerlo en práctica. ¿Y saben qué momento empezó a ser duro? ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 3, vaya conmigo, Génesis capítulo 3. Miren lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 16. Génesis capítulo 3, versículo 16. Dice así, después de que entró el pecado en la humanidad. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué significa esto? Y quiero centrarme en la última parte donde dice, tu deseo será, el deseo de la mujer será ¿para quién? Para tu marido. Esa palabra deseo significa un deseo de tomar control. ¿Listo? Ya vamos a hablar algo más adelante. Pero debido al pecado, debido a la caída, las esposas son tentadas de usurpar el liderazgo de su esposo y de tomar el liderazgo en la familia. Y eso está mal, queridas hermanas. Eso no está bien. Eso no está bien, no es correcto. De hecho, toma una gran obra de Dios en el corazón de una mujer vencer esos deseos carnales, esos deseos pecaminosos y seguir el liderazgo de su esposo. Es una gran obra de Dios que Dios trabaja en el corazón de una mujer para poder hacerlo de esta manera. La sumisión de la esposa, recuerda, no es un mandamiento, es un mandamiento, no es una opción. Queridas hermanas, la sumisión es la disposición voluntaria de reconocer y ponerse bajo la guía, la autoridad y el liderazgo de su esposo. Este es el diseño que Dios tiene para sus vidas. Este es el diseño que Dios tiene para sus vidas. Y si es el diseño de Dios, es lo mejor para usted. Es lo mejor para usted. Segundo aspecto, ¿cómo debe la esposa cumplir su responsabilidad? Y volvamos una vez más a Colosenses, capítulo 3, versículo 18. Dice ahí, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor. Es la parte a la que me voy a referir. Esta segunda parte del versículo nos dice que la esposa debe cumplir su responsabilidad como conviene en el Señor. Esta expresión nos muestra un sentido de obligación, un sentido que describe un deber necesario. Y esto significa que este mandamiento es lo que el Señor ha mandado y ha establecido para la mujer y para su rol en la familia. Es lo que el Señor ha mandado y establecido para las mujeres. Hay varias implicaciones de las que quiero hablar, o más bien 3 implicaciones de las que quiero hablar en la manera como la esposa debe someterse de acuerdo con esta frase. En primer lugar, como conviene al Señor implica que la mujer se somete primordialmente al Señor al someterse a su marido. Lo repito, implica que la mujer se somete primordialmente al Señor al someterse a su marido. ¿Qué significa esto? Que la esposa
debe considerar la sumisión a su esposo como un acto de obediencia a Cristo y no solamente a su esposo. ¿Listo? La sumisión es un acto de obediencia a Cristo y no simplemente a su esposo. Una esposa que no se someta a su esposo equivale a estar en rebelión contra Dios mismo. ¿Ok? Equivale a estar en rebelión contra Dios mismo. La sumisión a su esposo, de hecho, es una prueba de su amor a Dios. La sumisión a su esposo es una prueba de su amor a Dios, además de probar su amor hacia su esposo. Y esto nos habla de la motivación que debe tener la mujer al cumplir su responsabilidad. Ella obedece, ¿por qué? Porque ama a Dios, no porque le va a ir bien. Ella obedece porque ama a Dios. La motivación para una esposa de someterse a su esposo no es tener dignidad, no. Más bien es por causa del Señor que ella se somete, confiando en que Cristo la guiará a través de su esposo. Por eso lo hace. Primeramente, se somete al Señor al someterse a su marido. Eso es lo primero. En segundo lugar, esa frase, como conviene al Señor, implica que la mujer se somete primordialmente al Señor antes que a su marido. ¿Listo? O sea, lo primero que vimos que fue que se somete al Señor al someterse a su marido. Pero este segundo punto es que se somete al Señor antes que a su marido. ¿Qué significa eso? Esta frase, como al Señor, implica que la primera obediencia de la mujer es a Cristo. La primera obediencia de la mujer es a Cristo y por tanto no se espera de ninguna manera que ella se someta a su marido si él viola los mandamientos de las Escrituras. Si él le pide que viole los mandamientos de la palabra de Dios. Escúchenme bien, hombres. La autoridad del esposo es delegada. La autoridad del esposo es delegada y pierde autoridad en momentos y en áreas cuando sus órdenes están claramente en contra de la voluntad de Dios. Esto significa que una esposa tendrá que desobedecer a su esposo, incluso si este esposo es cristiano, si ese esposo le ordena hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios. Si el esposo le está pidiendo que haga algo en contra de la voluntad de Dios, la esposa no tiene el deber delante de Dios de obedecer. Si un esposo le pide a su esposo pecar, su lealtad primero es a Dios, antes que a su esposo. ¿Listo? Y la mujer no puede deshonrar a Dios por amor a su esposo. No lo puede hacer. Por ejemplo, una esposa no puede mentir por su esposo. No, mintamos en cositas pequeñas, diga que no estoy en la casa, o cualquier cosa de esas. O mintamos en la declaración de impuestos. No, hermana, no lo haga. Usted no está en ese deber. O por ejemplo, un esposo incrédulo puede tratar de prohibir a su esposa que lea la Biblia o que vaya a la iglesia. Tampoco. La mujer desobedecería a quién primeramente? A Dios. Mire lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 29. Hechos capítulo 5, versículo 29. Dice así: cuando se les prohibió a Pedro y a Juan predicar la palabra de Dios, ellos respondieron de esta manera. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando una esposa cree que debe oponerse a los deseos de su esposo por amor al Señor, debería hacerlo. Debería hacerlo. Hágalo, pero de una manera amable y respetuosa. Porque usted debe entender algo muy importante también. El sometimiento es una actitud constante, pero la obediencia es relativa. ¿Listo? Su actitud como mujer debe ser la de someterse. Por eso, si hay algo que su esposo le pide que usted tiene que hacer en contra de los mandamientos de Dios, no lo obedezca. La obediencia es relativa, porque la obediencia depende ¿de qué? De los mandamientos de Dios. ¿Listo? Entonces su sometimiento debe ser continuo, su obediencia es relativa dependiendo de los mandamientos de Dios. Es importante esto. ¿Por qué? Porque así
la mujer va a reconocer que su primera cabeza, ¿quién es? El Señor. El Señor. Reconoce además que su esposo sigue siendo una cabeza. Si lo corrige de manera amable y respetuosa, pero no su cabeza definitiva. ¿Cuál es la cabeza definitiva de la mujer? Dios. Dios. Y obedece a Dios por medio de obedecer este mandamiento. Pero cuando, como alguien decía, cuando al César lo que es del César, y cuando el César se oponga a los mandamientos de Dios, ¿qué decimos? Chao César. Chao Manuel, chao Hernando, chao Luis, chao Javier, chao Juan. ¿Por qué? Porque la mujer le debe lealtad primero a ¿quién? A Dios, por encima de todo. Y cuando una esposa un esposo está involucrado en un pecado serio, su esposa tiene la responsabilidad de corregirlo. Tiene la responsabilidad y el deber de corregirlo. Además, tiene el derecho de buscar ayuda si el esposo no se arrepiente. Y si la esposa siente que ella o sus hijos están en peligro, ella debería hacer lo necesario para estar segura. Bueno, ella debería hacer lo necesario para estar segura. Eso es el segundo punto. Como conviene al Señor, implica que la esposa se somete a Cristo antes que a su esposo. Y en tercer lugar, como conviene al Señor, implica que la sumisión es ¿qué? Espiritual. Como conviene al Señor, implica que la sumisión es espiritual. ¿Esto qué significa? Que la sumisión debe hacerse en el poder del Espíritu Santo. La sumisión solo puede ser ejercida por mujeres cuyos corazones han sido limpiados por la sangre de Cristo. Solamente. Una mujer no puede obedecer este mandamiento si primero no se ha reconciliado con Dios a través de Cristo. Es imposible para una mujer obedecer este mandamiento si no está en armonía con Dios. Para una mujer le es imposible someterse a su esposo solo como un ejercicio intelectual. No es que esto me va a traer buenos resultados. No. Si una esposa no tiene la fuerza y no tiene la gracia del Espíritu Santo para obedecer este mandamiento y todos los demás, no va a poder cumplir este ni todos los demás. ¿Por qué? Porque no está en una relación personal con Dios. No está. No puedes someterte si no has nacido de nuevo. No puedes someterte si no has nacido de nuevo. Entonces, como conviene al Señor, ¿qué significa? ¿O qué implica? Implica que la mujer se somete primordialmente al Señor al someterse a su marido. Implica que la mujer se somete primordialmente al Señor antes que a su marido. E implica que la sumisión es espiritual. Algunas mujeres pueden sugerir que la sumisión no es tan difícil o no es tan mala si le gusta la manera como la otra persona lidera. No, dicen, no, pero bien, estamos bien, no hay ningún problema, me gusta cómo dirige, me gusta cómo las decisiones que toma bien. Pero ¿sabe cuándo viene la prueba de la sumisión? Cuando su esposo va a tomar una decisión que a usted no le guste. En ese momento, lo que se viene pierna arriba es bien complicado, porque si la esposa no está de acuerdo, es ahí donde viene la prueba de la sumisión. Cuando una esposa no está de acuerdo con las decisiones de su esposo, o cuando cree que el esposo está actuando de manera egoísta, también es difícil. Y esta lucha, ¿sabe cuándo se intensifica más? Cuando la esposa cree que las decisiones que está tomando su esposo van a ser contraproducentes para sus hijos. Ahí la cosa se pone, como decimos en Colombia, color de hormiga. ¿Cierto? Puede pasar otro caso, que algunas mujeres pueden experimentar lo contrario. Les gustaría que el marido dirigiera activamente, pero este es un hombre ¿qué? Pasivo. Y todo esto hace que a las esposas les cueste respetar a su esposo, pues algunos de ellos se han vuelto perezosos, egoístas e incluso crueles. De hecho, muchas mujeres son tentadas a pensar que ellas pueden cambiar a sus esposos siendo persistentes en ciertos asuntos. Y lo piensan, ¿no? Y aunque esta presión puede dar resultados a corto plazo, ya que el esposo solo hará lo que dice su esposa, ¿para qué? Para que me deje tranquilo, para que no me fregue tanto, no produce el corazón deseado en la esposa, ¿cierto?
no produce el corazón deseado en la esposa, para cambiar. Pero miren, hermanos y hermanas, la Escritura nos da esperanza para las mujeres cuyos esposos son desobedientes a la palabra de Dios. Mire lo que dice este texto tan importante. Primera de Pedro 3 del 1 al 6. Primera de Pedro 3 del 1 al 6. Primera de Pedro 3 del 1 al 6. Dice: Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Me parece muy curioso que en este texto Pedro coja el ejemplo de Sara, porque nuestro querido amigo Abraham tuvo varias embarradas, ¿cierto? Una de ellas es que su esposo, Abraham, negó a Sara y dijo que era solamente su hermana. ¿Se acuerdan? Imagínense lo que Sara le pasó por la mente. Le presento a mi hermana. ¿Y qué le pasó? Terrible, ¿no? Terrible. Y obviamente después, por misericordia de Dios, Dios obró. Pero el punto de todos estos versículos es que aquí Pedro afirma algo muy lindo para una mujer. Y es esto. Pedro afirma que Dios puede usar la sumisión de una esposa como un medio para ganar a su esposo incrédulo. Aquí está afirmando eso. O también para que el esposo cumpla el rol que Dios le ha dado. Cuando empieza este texto, ahí en capítulo 3, versículo 1, empieza diciendo asimismo. Y asimismo se refiere a los versículos anteriores que muestran cómo Cristo sufrió humildemente bajo una autoridad injusta. Eso lo está mostrando. Así como el creyente ha sido ganado a través de la justa respuesta de Cristo al sufrimiento, de la misma manera un esposo incrédulo puede ser ganado por una esposa que en vez de devolverle mal por mal, trata a su esposo mejor de lo que se merece. Eso es lo que nos está diciendo este texto. Y luego dice que lo puede ganar ¿cómo? Sin palabra. ¿Qué significa esto? ¿Que un esposo nunca debe decirle algo a su esposo? No, ya vimos que no. Pero la referencia aquí es que es para un esposo que está en un estado de desobediencia y ha hecho claro que no quiere escuchar nada de su esposa en ciertos asuntos. ¿Cómo lo gana la esposa a su esposo? Sin palabra. Sin palabra. Obviamente, tal sumisión, queridas hermanas, es lo que la carne les dice que no hagan, ¿cierto? Esta sumisión es lo opuesto a lo que la carne les dice que no deben hacer. ¿Qué dice la carne? Que si son buenas con su esposo, cuando él es malo, entonces ¿qué? Pues él va a abusar más. Él va a abusar más. Por eso se piensa que necesitan mostrarle que él no puede hacer lo que quiere. Pero ¿qué dice la fe en vez de la carne? Dice, lo amaré por amor a Cristo. Así como Cristo me amó cuando yo era su enemiga, oraré para que Dios trabaje en su corazón, aun si esto toma tiempo. Las mujeres que pasan por estas situaciones tan difíciles deben recordar que ellas siguen el liderazgo de su esposo, no porque ellos lo valgan, entiéndame, no porque ellos lo valgan, sino porque por amor a Cristo. Por amor a Cristo, quien ha puesto a sus esposos en autoridad. Y en tales casos, lo más importante para la esposa es mantener una actitud de gracia y cuidarse de volverse amarga o enjuiciadora de su esposo, porque eso dañaría seriamente su matrimonio. Cualquiera sea la situación, una esposa en un matrimonio difícil, y escúcheme bien esto es súper importante, una esposa en un matrimonio difícil debe aprender a depender del Señor como su gozo y como su satisfacción, más que esperar encontrar el gozo y la satisfacción en su esposo. ¿Me explico? La esposa debe aprender a depender del Señor
como su gozo y como su satisfacción, más que esperar encontrar eso en quién, en su esposo. ¿Sabe por qué? Porque no lo va a hallar. No lo va a hallar. Queridos hermanos, queridas hermanas, solteras y casadas, a veces ponemos las expectativas en que una persona nos va a dar ese gozo y esa felicidad. Pero estamos ahí equivocándonos. Porque el único que puede completar, que puede traer satisfacción y gozo realmente verdadero a nuestra vida, es Cristo. Es solamente el Señor. Por eso es un error de la mujer muy común que busque el gozo y la satisfacción en su pareja. No lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Debe aprender a depender del Señor. Debe aprender a depender del Señor como su gozo y su satisfacción. Este tipo de mujeres pueden florecer incluso en un desierto. Se lo aseguro. Incluso en un desierto. Por lo tanto, esposa, sométete. Sométete. Sométete como conviene al Señor. Por medio de amar al Señor, teniendo en cuenta los mandatos de Dios y haciéndolo en las fuerzas del Espíritu Santo y no en las tuyas. ¿Difícil? Sí. Pero si tienes al Señor y si buscas honrarlo a Él, lo vas a poder hacer. Una palabra final para las mujeres solteras. Y si usted conoce mujeres solteras que no pudieron venir hoy, transmítale esto. La Biblia dice que una mujer puede permanecer sola, claramente, si esa es la manera como mejor le sirve al Señor. Pero algo muy importante de entender, una mujer soltera también debe buscar hallar el gozo y la satisfacción en Cristo. Porque tampoco puede pensar que cuando se case va a ser la plenitud total. No. Ahora, si la mujer quiere casarse, está escogiendo aceptar el rol que Dios le ha dado en el matrimonio. Y cuando escoge a su esposo, está aceptando la responsabilidad que Dios tiene para ella, mientras confía en que Dios llevará a ambos a buen puerto, que los llevará a ambos a buen lugar. Por lo tanto, escoge bien con quién te vas a casar. Escojan bien con quién se va a casar, en quién van a fijar sus ojos. El matrimonio no solo se trata de la persona que te acompaña a la iglesia. No. El matrimonio es mucho más de eso. Se trata de compartir toda una vida con un hombre que busque glorificar a Dios y vivir para Él. Escoge bien con quién te vas a casar. No solo alguien que diga que es creyente. Eso no es suficiente. Sino un buen creyente que tema a Dios y que busque obedecer la palabra de Dios. Quiero concluir contándole una historia de una mujer llamada Mónica. No ninguna de las Mónicas de nuestra iglesia. Es una Mónica del siglo IV. Sus padres le dieron a ella y a sus hermanas la mejor educación posible. Cuando fue adulta, conoció a Cristo, abrazó el Evangelio y se bautizó. Luego se casó con un hombre llamado Patricio, que no era creyente. Él no se oponía a su cristianismo, pero era muy indiferente a las cosas de la iglesia y ella sufría mucho por eso. Además tenía una suegra que le hacía la vida imposible y la criticaba por ser creyente. Sin embargo, este rechazo no la apartó de la fe, sino que la acercó más al Señor y más a la oración por su esposo y sus hijos. Un año antes de morir, casi en el lecho de muerte, su esposo se bautizó y pidió perdón por la mala vida que había tenido, por las ofensas que le había dado a su esposa. Uno de sus hijos vivió una vida totalmente inmoral, pero luego llegó a la fe. Su nombre, ¿sabe quién era? Agustín, conocido como Agustín de Hipona, uno de los grandes teólogos, pastores y escritores utilizados por Dios. Agustín escribió con respecto a su madre que a través de su servicio a su marido incrédulo hizo todo lo posible para ganarlo a él, Agustín, y ganar a su padre al final de la vida. Querida esposa, no desprecies el llamado que Dios tiene para ti. El gran llamado que Dios tiene al obedecer a Dios,
a través de someterte a tu esposo. La influencia piadosa que ejerces ahí es mucho mayor y más significativa que si estuvieras en la presidencia de la mayor compañía del mundo entero. Es un llamado glorioso que Dios le hace a la mujer. Bueno, oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, Dios. Gracias, Dios, porque tú has sido bueno con nosotros. Y tu palabra, Señor, es tu palabra y es la palabra final. Señor, yo te pido aquí por mis hermanas, específicamente por aquellas que están casadas, que cada día puedan obedecer mejor este mandamiento que tú les das. Muéstrales y examina en su corazón, Señor, esas áreas de su vida que tal vez están fallando, Dios, en la responsabilidad que ellas deben cumplir con sus esposos. Guárdalas de pecar contra ti, Dios. Te lo pido, Señor. Muéstrales que ellas tienen un llamado glorioso de parte de ti, a edificar sus hogares, ayudar a sus esposos. Te lo pido, Señor. Guárdalas y cuídalas y protégelas. Gracias, Señor, porque tu palabra nos trae tu verdad y tu verdad nos da libertad. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y en tu nombre, mi Señor Jesús, hemos orado. Amén.